Y eso generó una imagen de reconciliación y bonanza económica. Pero básicamente era el matiz. Debajo de ahí había una clara y consecutiva represión selectiva. Entonces Humberto Ortega representa muchos errores y violaciones de derechos, pero no fue juzgado y no entró a ningún juicio y no podía entrar en juicio porque no hay justicia en Nicaragua. No hay justicia en Nicaragua. No hay justicia en Nicaragua. Que no es que se les va a pasar cuenta, es que es un proyecto de país y que en el país la justicia va a caer a los que pecaron, a los que cometieron delitos, violaciones de derechos humanos y de lesa humanidad, y el esfuerzo de poder construir una sociedad con oportunidades para todas y todos. La revolución nicaragüense, que culminó, digamos, con un triunfo el 19 de julio de 1979, recordó, por la presencia de muchos dominicanos en la lucha guerrillera y por la libertad en Nicaragua, a Gregorio Urbano Gilbert, un dominicano que luchó junto con César Augusto Sandino por la libertad también de Nicaragua. Nicaragua hoy sufre una dictadura y lamentablemente los dominicanos tenemos que mirar con preocupación la ausencia de libertad, la desnacionalización de ciudadanos nicaragüenses como Sergio Ramírez, como muchos otros nicaragüenses, intelectuales, escritores, poetas, sacerdotes, obispos perseguidos, hasta llegar incluso a la cosa insólita de la muerte de Humberto Ortega como consecuencia de la persecución de su propio hermano. Y bueno, pues por aquí tenemos la presencia de Juan Carlos Gutiérrez Soto, que es sociólogo, politólogo, y está haciendo un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Salamanca. Él está vinculado con la Fundación Sin Límites y está de visita ocasional en República Dominicana en contactos políticos, y qué bueno, hemos tenido la oportunidad de conversar previamente, pero nos gustaría que nos explicara, Juan Carlos, qué ha pasado con las fuerzas políticas vivas de Nicaragua que han permitido que el ejército se imponga y que un dictador y su señora, que al mismo tiempo es la vicepresidenta, hayan convertido aquello en una dictadura prácticamente personal, retornando el viejo esquema de Anastasio Somoza y el somocismo. Y de Trujillo. Eso lo conocemos bien. Ha sido una cadena de errores, pero una cadena de imposiciones también. Para eso ha sido una manipulación en primer orden de gestas, luchas, pero principalmente utilizando los vacíos que el sistema y la precaria democratización que ha tenido Nicaragua. Nicaragua ha tenido una deuda con la sociedad en términos de satisfacer las necesidades básicas de una población amplia. Y eso es un caldo de cultivo para el surgimiento de populistas, autócratas, que retomando los vacíos de respuesta a un segmento importante de la población, se enarbola con respuestas de posibles respuestas o resolverlos en corto tiempo. Y eso ha sido caldo de cultivo que utilizó Ortega, pero en alianzas con otros actores para copar espacios de poder, generar tipos de alianza, y llegó al poder estableciendo alianzas con los antípodas del sandinismo en los 80, una alianza con el Gran Capital, una alianza con la Iglesia Católica o con líderes de la Iglesia Católica, no necesariamente con toda la Iglesia Católica, e incluso posibles alianzas con los que fueron la contrarrevolución que en su momento. Y eso generó una imagen de reconciliación y bonanza económica, pero básicamente era el matiz. Debajo de ahí había una clara y consecutiva represión selectiva, partidos políticos que realmente lo oponían o grupos de sociedad civil que realmente lo oponían fueron víctimas de represión selectiva, cosas que no eran vistas porque había hasta cierto punto una cierta bonanza económica, pero que no necesariamente respondía a una transformación de la matriz productiva, tampoco una transformación de un sistema de participación real de la población y mucho menos de un fortalecimiento de los movimientos sociales. Entonces estamos hablando de
alianza con el gran capital, funcionamiento económico, pero con represión de los actores políticos que no responden al sistema. Y ese fue el ascenso, hasta que en 2018, con una represión evidente y abierta, la población en general salió a las calles para reclamar justicia y democracia, dos conceptos clave que aquí también los he escuchado con relación a la ¿Y época el trujillana. Frente Sandinista como partido político desapareció? El Frente Sandinista legalmente existe, pero en términos de estructura de partido, lo que es un partido de masa, lo que fue en su momento dejó de existir. Yo hago la analogía de estructura y andamiaje. Las estructuras tienen un cimiento, que es basado en primer lugar una propuesta política, una propuesta ideológica, un programa de campaña y estructuras de trabajo territorial. Lo que existe ahora es una manipulación de lo que fueron ellos mismos antes, una desarticulación de las estructuras viejas que les permitió llegar a concretar la revolución, y ahora tienen funcionarios y funcionamientos serviles a Rosario Murillo y a Daniel Ortega. Juan Carlos, pero ese vacío parece ser a que tú te refieres, parece que fue muy profundo, porque líderes importantes del Frente Sandinista desaparecieron, se fueron al exilio o desertaron, y entonces no hubo nadie que, digamos, que pudiera enfrentar el autoritarismo que ya era muy claro y muy evidente en las decisiones de Daniel Ortega. Ortega y Rosario Murillo convirtieron al Frente Sandinista de un partido de masa, de origen guerrillero, a ser un partido de familia. Y al ser partido de familia, y al igual que lo hizo en su momento Stalin, fueron borrando de la fotografía a liderazgos que le generaban algún ruido. Y así fue como comenzaron a limpiarse de gente, de los históricos que le llamaban, que podía generar un ruido en la imagen, principalmente Rosario Murillo, que siempre ha apostado y deseado ser la sucesora. Pero después, a partir de 2018, pero incluso antes, en 2008, comenzaron a generar mecanismos de presión y represión a liderazgos cercanos sandinistas, al punto que queden, incluso la paradoja es la siguiente: Ortega quizás combatió un día, y ahora en la memoria, en las narrativas del gobierno, estuvo en todos los frentes de batalla. En todos los frentes de batalla, dirigió en todas todo, las zonas dirigió y en todo. todas las batallas. No reconoce al que le salvó, a Hugo Torres, que murió en la cárcel. Murió en la cárcel. No reconoce tampoco a su hermano, la carta de despedida, porque murió. Lo pone como alguien satelital a lo que significó el sandinismo. Entonces estamos hablando de un esquema de borrar una estructura que cuestione su poder y controlar el poder a partir de recursos económicos que Venezuela le ayudó, la represión y cooptar cualquier actor político simbólico como la Iglesia o de estructuras de partido, movimientos sociales que no le funcionen. ¿Y qué pasa con la Iglesia? Porque las organizaciones de la sociedad civil en general han sido todas reprimidas, perseguidas y exiliadas. Organismos, hasta la Sociedad de la Lengua de Nicaragua, bueno, pues también fue perseguida. Asociaciones de poetas también han sido perseguidos. La Cruz Roja fue perseguida. Pero también los obispos están en prisión, o sacerdotes que han sido perseguidos, jóvenes que han sido asesinados. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué la Iglesia no tiene una militancia más fuerte? El Papa no se pronuncia con más vigor sobre la cuestión en Nicaragua. La Iglesia ha barajado sus estrategias en muchos momentos, y hablo de la Iglesia en general, alrededor entre la voz y el silencio. La voz profética, que en Concilio Vaticano II cobró mucho valor, claro, y con la teología de la liberación con mayor peso. Sí. Sin embargo, la voz profética está en medida que la represión no les cuestione. Entonces, en estos momentos, cualquier homilía en la cual se mencione algo más allá de lo que dice el misal es sujeto de una represión, porque hay gente del frente que los mandan, de la policía o paramilitares, a observar, a chequear las homilías. Incluso prohíben las procesiones, porque van dos cosas ahí. Ellos batallan cualquier elemento que cuestione el poder, ya sea simbólico o real, y la religión es el último podium en el cual congrega gente
pueden identificar elementos coincidentes contra el gobierno, pero principalmente a través de la misma Biblia pueden leer pasajes que cuestionan el poder, porque en su momento la Biblia cuestionaba el poder de Roma, sí, cuestionaba unas lógicas represoras, pues eso también puede ser utilizado. Y el control de eso es parte de un control simbólico para concentrar los poderes económicos y políticos. Ya, bien. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Juan Carlos Gutiérrez Soto, que es un sociólogo, politólogo nicaragüense en el exilio, desnacionalizado por el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Volvemos en un momento. Juan Carlos, ¿cuáles son las salidas que los que están en el exilio nicaragüense ven a este régimen dictatorial, represivo y desconsiderado? No es sencillo, es la primera respuesta que vamos a decir todo. Estamos agotados, también es un complemento de la respuesta, pero no se deja estar en el empeño de poder rescatar el país. Y hay varios puntos. En primer lugar, estimular las fracturas internas, porque a pesar de que tiene control económico y control político y control militar, no hay una base, es decir, no hay poder que pueda sostenerse permanentemente a través de la represión. Requiere haber algún mínimo de legitimidad, al menos en sus filas, y en sus filas hay un debilitamiento. La sucesión, Ortega tiene 74 años, su salud no es de las mejores, creo que para suerte del país, y en este caso la sucesora legal, incluso porque es vicepresidente de su esposa, pero en términos políticos no tiene la capacidad porque no hay un reconocimiento ni político ni experiencia política dentro de sus propios afiliados o cercanos, pero tampoco en términos de la memoria que ellos evocan en términos guerrilleros. Por tanto, estimular el debilitamiento de eso es clave. Dos, es visibilizar dentro a la población y fuera del país lo que significa la dictadura en términos de represión, control de todos los niveles, violación de todos los derechos, la nacionalidad. Cuando uno cuenta que a mí me quitan la nacionalidad, me dicen, ¿y eso cómo es? Es posible. Y de explicarlo a veces cuesta. Entonces es evidenciar las divisiones, evidenciar lo que sucede y organizarse. Y ese es un reto que tiene la oposición, de generar organización, no solamente en el exterior, poner los vigores dispersos en una sola propuesta, sino también tener presencia en el país, porque no hay transición que se haga únicamente de fuera. ¿Y qué pasa con el tema de la solidaridad, el apoyo a un sistema y un régimen democrático con los nicaragüenses? Porque por unas declaraciones que da sobre la sucesión en Nicaragua, Humberto Ortega es que se le persigue, se le apresa y se le confina, digamos, en un lugar y al final él termina muerto. Sí. ¿La figura de Humberto Ortega es polémica para la oposición o era realmente una persona que podía ser valorado políticamente? Creo que Humberto Ortega jugó un rol en la historia y es una figura que en un momento u otro está dentro de la historia. Sí significa unos elementos porque dentro de la revolución también hubo violaciones. En la población misquita el planteamiento militar frente a la población misquita fue voraz. La misma revolución en su momento tomó conciencia de eso porque no podía contener la rebelión misquita en la costa caribe y tuvo que hacer una autonomía. Entonces Humberto Ortega representa muchos errores y violaciones de derechos, pero no fue juzgado y no entró a ningún juicio y no podía entrar en juicio porque no hay justicia en Nicaragua. No hay justicia en Nicaragua. No hay justicia en Nicaragua. Pero él fue un preso político al final y se autonombra como tal. Pero no necesariamente era una figura en términos de alternativa de. Y creo que él tampoco podía aspirar a algo de eso. Yeah. Lo único creo que tenía me imagino, y estamos en un supuesto, una responsabilidad ético, moral y política de poder mencionar con nombre, que es una dictadura, y que la transición había que generarla, que fueron sus planteamientos. ¿Y las alternancias electorales están eliminadas con el apresamiento y persecución y declaración como traidores a los que aparecieron como potenciales candidatos y posibles candidatos a competir con Daniel Ortega? Juan Lins
plantea una teoría, dentro de sus teorías, los totalitarismos, la autocracia, y dentro de las autocracias electorales o parciales o totales. No logran clasificar a Ortega y Murillo como un totalitarismo porque no tiene una propuesta ideológica cerrada, no es Corea en términos concretos de nivel de cierre. Sin embargo, no hay posibilidad de generar alternancia electoral, alternancia de poder por vías electorales, porque controla todo. Ellos controlan el Consejo Supremo Electoral, el Poder Judicial, todos los poderes. Y ellos manejan las contabilidades de elecciones. Pero no solamente, lo que existen no es un sistema de partidos. El sistema de partidos colapsó hace mucho tiempo y se evidenció en el 18. No hay partidos que puedan generar una competencia que pueda capitalizar la disidencia o la oposición a Ortega. En este momento, más del 80% de la población, y eso fue una encuesta que hizo la Fundación Sin Límites con Sid Gallup en junio, entre el 81 y el 82% de la población no tiene ninguna simpatía por partido alguno, y apenas entre el 11 y el 12% lo tiene sobre el Frente Sandinista. Es decir, hay un vacío de oposición en el país, pero también porque hay vacío de alternativas políticas, ya sea de partido o de movimiento, porque nadie puede levantar la cabeza, y el que la levanta va encarcelado y lo expulsa. Y el tema de la expulsión es una estrategia para debilitar en largo plazo la capacidad de presión política en el país, porque saca a los liderazgos con capacidad de movilizar a la gente y genera el temor para los que tengan intención de hacerlo, no lo hagan. Entonces, es un estado de terror, es terrorismo de Estado, y eso lo genera también en los liderazgos con cierta capacidad. Sí, que podría repetirse una situación como la de Venezuela el 28 de julio en el proceso electoral, en donde no se presenten actas de votación. No, porque ya hubo en el 21 elecciones donde él participó, había encarcelado y expulsado a liderazgos, los candidatos, por tanto no va a haber robo, porque no va a mostrar actas, porque él tiene control de todo. Ese día, en las elecciones del 21, el 81% de la población no fue a votar. Y él plantea en los datos una participación como del 60%. Bien, pero se supone que debe haber elecciones próximamente en Nicaragua. En el 26. En el 2026 debe haber elecciones. ¿Qué se plantea la oposición con miras a ese proceso electoral? ¿Aún está en el exterior? Bueno, eso está en dependencia de los márgenes de presión y de cambio de correlación de fuerza. Eso va a estar en dependencia de la apertura. Todas las dictaduras también tienen, cuando van cayendo, un periodo de transición desde la dictadura. Las aperturas van a ser marcadas según la presión que tenga a nivel internacional, porque a nivel nacional en este momento es difícil. Y el talón de Aquiles de la dictadura son los recursos y las debilidades internas. Presionar ahí va a ser clave. Y la comunidad internacional no solamente tiene la capacidad, debe tener la responsabilidad de hacerlo. Pero los nicaragüenses no han alcanzado el nivel de apoyo internacional que sí han alcanzado los venezolanos. Hay momentos que sí lo ha tenido Nicaragua. El punto crítico que tenemos en las comunidades y en los organismos supranacionales es que carecen de presión real, garra para poder presionar a los países, como en su momento sucedió con la OEA y Somoza, que sí les puso un baremo y logró generar. Lo que pasa es que Somoza tenía una dependencia con Estados Unidos y Estados Unidos fue quien generaba la presión. En este caso Ortega o Maduro no tienen esa dependencia de un padrino exterior que les doble el brazo. Y la única vía exterior o es el económico o es militar, y como lo militar no está entrando en el esquema de presión, el económico parece ser la última vertiente. Bueno, Ortega en este conflicto frente a Estados Unidos se ha declarado partidario de Putin y le ha dado recursos y posibilidades a Putin para hacer actividades náuticas y actividades de inteligencia en la región del Caribe y Centroamérica. Tampoco Nicaragua se ha declarado socialista ni nada por el estilo. Entonces, en definitiva, ¿quiénes son los aliados de Nicaragua? Porque Venezuela dice que es socialista. Cuba creo que también que es socialista, apoya a Nicaragua. Fuera de ahí, en Latinoamérica, nadie más. Bueno, se ha peleado con Lula, se ha peleado con Colombia, con Boric, con Chile. Boric, con Chile. Sí, se ha peleado con todos. ¿Y México? Y México, incluso con México también se peleó. México estaba queriendo jugar lo que funcionó en su momento también durante el gobierno del PRI, de funcionar como un mecanismo de mediación y ser un lazo de comunicación y alternativa de salida al conflicto. Sin embargo,
Ellos no quieren, sienten que tienen la posibilidad de manejar el conflicto y extenderlo en el tiempo. Primero tienen una economía de subsistencia más o menos sana, el gran capital está capturado y funcional. Entonces lo que están apostando es, el aislamiento no me quiebra todavía, puedo mantenerme. Requiero generar una estrategia tipo los 80 geopolítica, aliarme con los grandes y tener dos padrinos, al menos, grandes como Rusia y ahora China en términos económicos. Y lo último es aliarse con los purgados de los sistemas democráticos, Irán, Bielorrusia, que en términos económicos no representan mucho, pero en términos de geopolítica ellos apuestan que les genere alguna defensa. Muy bien. Juan Carlos, vamos a hacer una última pausa en este diálogo sobre la cuestión de la democracia en Nicaragua y la situación para buscar una salida que pueda ser democrática para todos los nicaragüenses que están sufriendo este desmadre, digamos, con estos dictadores nicaragüenses. Es una pareja, ¿verdad? Sí. Sí. Daniel Ortega y Rosario Murillo. Volvemos en un momento. Juan Carlos Gutiérrez, ustedes han buscado el apoyo de comunidad internacional, pero todavía no hay una coordinación única de la oposición nicaragüense, de los demócratas nicaragüenses. ¿Qué pasa? ¿Cómo va ese proceso en cualquier lugar, no importa, frente a la OEA, frente a Naciones Unidas, frente a los países, Comunidad Europea? ¿Qué hay? ¿Qué están haciendo para ustedes ser una sola voz por Nicaragua libre? Creo que uno de los grandes problemas que genera el exilio es que no únicamente te desconectas del país, que ese es un problema serio. Sucedió incluso en la época de Franco y la República, los republicanos, los comunistas tuvieron que hacer un gobierno en el exilio, pero que no tenía una conexión. La conexión es un primer reto. El segundo reto es cómo fortalecer esa cohesión social, cohesión política, cuando la articulación ha sido tal que genera una desconfianza. Las desconfianzas vienen de mucho atrás. Creo que los únicos movimientos sociales que han logrado superar los embates de las políticas neoliberales y las represiones de los gobiernos dictatoriales de cualquier corte han sido el movimiento de mujeres, las feministas, y en su momento movimientos ambientalistas. Pero en el caso de Nicaragua particularmente el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, son las únicas que han logrado tener, porque tienen una bandera que trasciende tiempos, edades e ideologías, y eso cohesiona. El reto que tenemos es cohesión. Generar cohesión, pero generar cohesión con una propuesta. Y el otro reto es poder generar una presión dentro del país. A nivel internacional, creo que el reto principal es poder identificar y atraer estimular ese acercamiento entre los nicaragüenses. Porque el otro punto que tiene el exilio es que salís a la sobrevivencia. Es decir, algunos que tenían ya 60 años, estaban queriendo aportar a una articulación opositora, van al exilio y terminan sin pensión y comenzar de cero. Jóvenes que han salido, dejado sus estudios, comienzan de cero. Articular la oposición es una primera misión con plantear una agenda importante para el país. Y sobre el tema del liderazgo de esa oposición, ¿hay algún debate, alguna discusión? Hay intelectuales como Yoconda Belli, Sergio Ramírez, que tienen su propia actividad privada y creativa, pero además son elementos de confianza y elementos de unificación también. ¿No podrían servir en este caso? Creo que hay los procesos, sin lugar acá, estos liderazgos son clave y funcionan también para incidir internacionalmente. Creo que ellos tampoco están apostando, desean apostar a ser una opción política, sino más bien aportar a una opción política. Ya Sergio Ramírez fue vicepresidente. Incluso Yoconda también fue parte de la revolución, pero tiene su rol, puede ser de otro tipo. Creo que el reto que tenemos, y hay algunos avances, mal que bien, y ninguna oposición en el exilio ha logrado cuajar, incluso en el interior, ante regímenes tan cerrados, en poco tiempo. Hay algunos esfuerzos que se están planteando, hay algunas organizaciones y liderazgos que se están articulando. El reto es poder articular, no tienen que caber todos, tienen que caber los actores y los sectores importantes que convoquen y que generen una propuesta alternativa. Porque si bien esto no es de ideologías, esto es de dictaduras y democracia, sí tiene que haber un proyecto que le genere certidumbre a la población.
qué va a pasar el día después, e incluso propicie una alternativa a los que están cercanos en este momento al régimen, que no es que se les va a pasar cuenta, es que es un proyecto de país y que en el país la justicia va a caer a los que pecaron, a los que cometieron delitos, violaciones de derechos humanos y de lesa humanidad, y el esfuerzo de poder construir una sociedad con oportunidades para todas y todos. ¿Qué papel está jugando Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador en este proceso? A diferencia de los años 80, cuando la crisis regional obligó a que se dieran los grupos de contadoras, las reuniones que en Manzanillo, etcétera, en estos momentos, Esquipula, y que terminó siendo Esquipula, en estos momentos los países están más preocupados por evitar problemas de tránsito del comercio. Es decir, Nicaragua se puede convertir en un tapón del comercio en la región centroamericana y no quieren abonar a una crisis de ese tipo. Por otro lado, muchos de los países también están teniendo problemas a lo interno como para asumir una gestión internacional. Creo que el único país en Centroamérica en este momento que está apostando a una crítica abierta ha sido Guatemala, recientemente Costa Rica, pero no están entrando a esa tensión o presión regional como sucedió en los 80. Pero hay que reconocer que lo que sucedió en los 80 también fue producto de una transformación de la geopolítica internacional. La caída del muro de Berlín, la caída de la Guerra Fría, propició y estimuló esos acercamientos. Actualmente no hay. La posición de República Dominicana sobre el régimen de Nicaragua, ¿ustedes cómo la han visto? ¿Cómo la han analizado? En su momento creo que ha estado tratando de mediar o mantener ciertas distancias. No tenemos realmente una claridad o una disposición abierta a apoyar procesos para abrir los procesos democráticos en el país, pero sí hemos recibido, escuchado declaraciones en términos cuestionando al gobierno de Nicaragua, a la dictadura, por la violación de derechos humanos. Y eso es un tema que hay que aprovecharlo, venga de donde venga. Bien, ¿ustedes lo ven positivo lo que ha hecho el gobierno dominicano en ese sentido? Sí, pero quisiéramos que fuera más. Que fuera más. Bien, Juan Carlos Gutiérrez, muchas gracias por esta conversación y estos datos que nos ayudan también a nosotros como dominicanos a entender la triste realidad de un proceso que fue tan esperanzador en los años 80 del siglo pasado y que finalmente ha terminado en una gran frustración. Gracias. Le deseamos éxito a los nicaragüenses que están luchando por restablecer la democracia en tu país. Y vamos a celebrar en Nicaragua más pronto que tarde. Qué bien, ojalá que así sea. Señores, muchas gracias a ustedes también por la compañía. Hasta luego.